Queridos hermanos y hermanas en Cristo, las lecturas de este domingo nos ponen delante una pregunta decisiva. ¿Qué lugar ocupa Cristo en nuestra vida? No se trata solo de creer en Dios y de cumplir algunas prácticas religiosas, sino de preguntarnos con sinceridad si Cristo es realmente el centro de nuestra vida, el criterio último de nuestras decisiones, de nuestros afectos, de nuestras prioridades y de nuestra manera de vivir. El Evangelio comienza con unas palabras exigentes. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Jesús no desprecia la familia. Él mismo vivió obedeciendo a María y a José y confirmó el mandamiento de honrar padre y madre. Pero nos enseña que el amor necesita un orden. Santo Tomás de Aquino habla del ordo amoris. Cuando Dios ocupa el primer lugar, los demás amores no se destruyen, se purifican, se iluminan y encuentran su verdad. Por eso este Evangelio es muy exigente. Nos llama a la hospitalidad, a recibir, a acoger, especialmente a los pequeños, pero también nos enseña una hospitalidad ordenada. Hay un orden importante en el corazón cristiano. Cuando las circunstancias o las personas nos obligan a elegir entre Cristo y cumplir otra realidad, elegir a Cristo es nuestro primer deber. No porque Cristo compita con nuestros amores, sino porque solo Él puede sostenerlos y llevarlos a plenitud, darles sentido. Benedicto XVI explicaba que la paz que trae Jesús no es sinónimo de simple ausencia de conflictos. La paz de Cristo no es una tranquilidad superficial, ni un arreglo cómodo para no tener problemas. Es fruto de una lucha constante contra el mal. Quien quiera permanecer fiel a Dios y al bien tendrá que enfrentar incomprensiones, oposiciones y a veces tal vez persecuciones. También dentro de la propia familia pueden surgir tensiones cuando alguien decide seguir a Cristo sin componendas. No cuando alguien decide seguir a Cristo y se sienta como un juez del otro, marcando los defectos de todos. Ese no es el camino cristiano. Esto no significa buscar divisiones ni imponer conflictos. El cristiano no vive para pelear, sino para amar. Pero el amor verdadero no puede renunciar a la verdad. Por eso, decía Benedicto XVI, los discípulos de Jesús están llamados a ser instrumentos de una paz real, buscada con valentía y tenacidad, venciendo el mal con el bien. La paz cristiana no es cobardía ni silencio ante el pecado, es la fuerza humilde de quien prefiere perder algo antes que perder a Cristo. Jesús continúa: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. La cruz no es un accidente del cristianismo. Qué caras largas ponemos cuando nos pasa algo que no nos gusta. La cruz, hermanos, aunque no nos guste, forma parte del camino del discípulo. Seguir a Cristo significa aprender a amar como Él, con un amor capaz de sacrificarse, de perdonar, de servir, de entregarse. En una cultura que identifica la felicidad con la comodidad, Jesús nos recuerda que la vida se encuentra cuando se entrega. La segunda lectura tomada de la carta a los Romanos nos muestra la raíz de esta vida nueva. San Pablo habla del bautismo. Por el bautismo fuimos sepultados con Cristo en la muerte
para que así como Cristo resucitó de entre los muertos, también nosotros llevemos una vida nueva. El bautismo no es solo un recuerdo familiar o una ceremonia del pasado, es el comienzo de una existencia nueva. Hemos sido unidos a la muerte y a la resurrección del mismo Cristo. Por eso San Pablo nos dice: considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Nuestra identidad más profunda no está definida por nuestros errores, por nuestras heridas o fracasos. Nuestra identidad nace de Cristo. Somos hijos de Dios, llamados a vivir como resucitados. Si Cristo nos ha dado una nueva vida, entonces podemos elegirlo de nuevo cada día, incluso cuando cuesta, incluso cuando esa decisión exige renuncias. Aquí resuena la pregunta: ¿qué sería del hombre sin Cristo? San Agustín lo expresa con fuerza: nunca hubieras vuelto a la vida si Él no hubiera venido al encuentro de tu muerte. Si Cristo no hubiera venido, quedaríamos encerrados en nuestra miseria, sin cambio de regreso, sin salvación, sin plenitud. Pero Él vino a buscarnos, Él salió al encuentro de nuestra muerte para darnos la vida. Entonces, ¿por qué no elegir a Cristo? ¿Por qué dejarlo en segundo lugar, como si fuera un adorno más de nuestra existencia? La primera lectura nos ofrece un ejemplo sencillo y hermoso. Una mujer de Sunem reconoce a Eliseo como un hombre de Dios y decide prepararle una habitación, una cama, una mesa, una silla, una lámpara. No hace algo espectacular, pero sí hace algo concreto. Abre su casa al enviado de Dios y Dios transforma ese gesto de hospitalidad en bendición. Aquella mujer que no tenía hijos recibe la promesa de una vida nueva. Dios nunca se deja ganar en generosidad. Cada vez que abrimos espacio para Él, recibimos más de lo que damos. La mujer de Sunem preparó una habitación para el profeta. Nosotros debemos preguntarnos si hemos preparado una habitación para Cristo en nuestro corazón. ¿Tiene Cristo un lugar en nuestra jornada? ¿Hay espacio para la oración, para la escucha de la palabra de Dios, para la Eucaristía, para el servicio? Muchas veces el problema no es que Dios no nos hable, sino que no le dejamos lugar para que nos hable. El Evangelio termina con una promesa: el que dé de beber, aunque sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por ser discípulo, no perderá su recompensa. Jesús se identifica con los enviados y con los pequeños. Recibir al discípulo es recibir a Cristo. Acoger al pequeño es acoger a Cristo. La hospitalidad cristiana comienza en gestos sencillos: una palabra de consuelo, una visita, una llamada, una ayuda discreta, un vaso de agua ofrecido con amor. Pero esa acogida debe nacer de un corazón ordenado. Solo quien pone a Cristo en el centro puede acoger bien a los demás. Cuando Cristo ocupa el primer lugar, no amamos menos a la familia, la amamos mejor. No servimos menos al prójimo, lo servimos con más verdad. No nos alejamos del mundo, aprendemos a estar en el mundo como testigos de una paz más profunda. Pidamos hoy la gracia de elegir a Cristo siempre, que no lo dejemos para después, que no lo pongamos detrás de nuestros miedos, comodidades o afectos desordenados. Cristo no nos quita nada de lo que hace la vida verdaderamente libre. Al contrario, nos devuelve la vida en su plenitud. Que María Santísima nos ayude siempre a elegir bien,
a recibir a Cristo en nuestro corazón y a convertirnos con valentía y en humildad, ser instrumentos de su paz. Amén.